¿Te has preguntado alguna vez si, después de vivir una crisis tan devastadora como la pandemia de COVID-19, estamos realmente preparados para enfrentar otra emergencia sanitaria de magnitudes similares? ¿Qué tan adecuado es el marco legal y los mecanismos de coordinación en España para responder ante una nueva crisis que pueda afectar a millones de personas, tanto en términos de salud como de impacto económico? ¿No te inquieta la posibilidad de que, a pesar de las lecciones aprendidas durante la pandemia, las estructuras de gobernanza y los protocolos de respuesta se queden cortos cuando llegue la siguiente amenaza? ¿Acaso la falta de inversión en recursos, la disparidad en la toma de decisiones entre las comunidades autónomas y la inercia burocrática nos dejarán vulnerables ante una crisis sanitaria similar o incluso peor que la vivida hace 5 años? En este video hablaremos sobre la insuficiencia del marco legal en España para afrontar otra crisis sanitaria como la COVID-19, analizando los retos actuales en la gobernanza, la necesidad de actualizar los protocolos de vigilancia y la importancia de contar con un plan de preparación y respuesta ante emergencias en salud. La Sociedad Española de Epidemiología, SCE, ha alertado a nivel nacional sobre la urgencia de revisar y fortalecer el marco legal que rige la respuesta ante emergencias sanitarias, pues considera que las estructuras actuales no están a la altura de las exigencias que impone una crisis de las dimensiones de la pandemia de COVID-19. Hace 5 años, la irrupción de un virus desconocido transformó radicalmente la vida cotidiana en España, provocando una drástica disminución en la esperanza de vida, un retroceso en el PIB y una crisis sin precedentes en el Sistema Nacional de Salud, SNS. Hoy, a pesar de los avances que se lograron en ciertos ámbitos, los expertos sostienen que la gobernanza en salud sigue siendo una asignatura pendiente. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, no logró adoptar decisiones homogéneas y coordinadas en el momento crucial, lo que evidenció la necesidad de una mayor integración y de protocolos de respuesta unificados a nivel nacional. La SCE destaca que, aunque se han implementado algunas mejoras en la vigilancia epidemiológica y se ha avanzado en la campaña de vacunación, aún existen grandes deficiencias que ponen en riesgo la capacidad de respuesta ante una nueva emergencia sanitaria. Uno de los puntos críticos que ha sido señalado es la insuficiencia del marco legal vigente. Las leyes y regulaciones actuales no se han actualizado de forma periódica para reflejar las lecciones aprendidas durante la crisis del COVID-19, y esto se traduce en una respuesta reactiva en lugar de una acción preventiva. La SCE insta a que se ponga en marcha un plan de preparación y respuesta ante emergencias en salud que contemple, entre otros aspectos, la modernización de los protocolos de vigilancia, el fortalecimiento de la comunicación entre las diferentes administraciones y la asignación de mayores recursos humanos y tecnológicos. Este plan debe ser capaz de coordinar a los distintos niveles de gobierno y garantizar que, en el momento en que se detecte una amenaza, se puedan implementar medidas efectivas y homogéneas en todo el territorio nacional. Además, la pandemia de COVID-19 dejó un legado de mejoras en la campaña de vacunación, que logró inmunizar a la gran mayoría de la población en tiempo récord y estableció un sistema de información robusto que, en teoría, debería servir para futuras emergencias. Sin embargo, la SCE advierte que, a pesar de este hito, la preparación global se ve mermada por la falta de actualización de los protocolos y la insuficiente coordinación interterritorial. La experiencia vivida evidenció que programas de salud pública esenciales, como los cribados de cáncer o la atención de enfermedades crónicas, quedaron suspendidos, lo que generó un retroceso en la prevención y en la detección temprana de enfermedades. Este impacto, a su vez, afectó la capacidad de respuesta del SNS y puso en riesgo la salud de los colectivos más vulnerables. La necesidad de establecer protocolos estandarizados en residencias de personas mayores y en otros centros de atención de alta vulnerabilidad es otra de las carencias identificadas, pues una coordinación deficiente en estos ámbitos puede agravar la situación en momentos de crisis. Otro aspecto crucial que se ha destacado es la brecha existente entre los servicios de salud pública y los niveles asistenciales. Durante la pandemia, la atención primaria fue sometida a una presión inmensa, lo que evidenció la necesidad de optimizar y fortalecer estos servicios para que sean capaces de responder de forma eficaz en situaciones de emergencia. La escasez de profesionales sanitarios en el SNS
sumada a la sobrecarga que vivieron los centros de salud en los primeros momentos de la crisis, es un tema que sigue generando preocupación y que debe ser abordado de manera urgente. La CE también resalta la importancia de la comunicación, ya que la infodemia y la infoxicación durante la pandemia contribuyeron a desacreditar el criterio científico y a erosionar la confianza en las instituciones. Es necesario que la población reciba información clara, veraz y oportuna para que pueda entender la magnitud de la amenaza y actuar en consecuencia. Los expertos coinciden en que la experiencia del COVID-19 debe servir como un llamado a la acción para evitar que se repitan las deficiencias del pasado. El borrador del Real Decreto sobre preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, que se encuentra en proceso de elaboración, es visto como una oportunidad para establecer un marco normativo más robusto que cumpla con las exigencias de la respuesta ante crisis a nivel europeo. Sin embargo, la efectividad de este plan dependerá en gran medida de la coordinación fluida entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y de la voluntad política de destinar los recursos necesarios para implementar las medidas de forma efectiva y oportuna. La importancia de estas medidas se vuelve aún más relevante si se considera el impacto que una nueva pandemia podría tener no solo en la salud, sino también en la economía y en el tejido social de España. La pandemia de COVID-19 dejó una huella imborrable en la sociedad, evidenciando que, aunque las emergencias sanitarias puedan parecer eventos aislados, su impacto es global y multifacético. La necesidad de una respuesta integral que combine la prevención, la inversión en investigación y la coordinación interterritorial es, por lo tanto, un imperativo que no puede ser pospuesto. Es fundamental que la sociedad, los profesionales de la salud y las autoridades trabajen de manera conjunta para construir un sistema resiliente y preparado para enfrentar cualquier amenaza emergente, garantizando así la protección de la salud y el bienestar de la población. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en relación a la insuficiencia del marco legal y la falta de preparación del sistema sanitario en España para afrontar una nueva crisis sanitaria como la del COVID-19. En este análisis hemos explorado cómo, a pesar de las lecciones aprendidas durante la pandemia, persisten importantes deficiencias en la gobernanza y en la coordinación interterritorial, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias futuras. Se ha subrayado la necesidad urgente de actualizar los protocolos de vigilancia, modernizar los sistemas de información y aumentar la inversión en recursos humanos y tecnológicos para que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud pueda adoptar decisiones homogéneas y eficaces. También se ha destacado la importancia de implementar un plan de preparación y respuesta ante emergencias en salud, que incluya medidas específicas en residencias de personas mayores y en otros colectivos vulnerables, así como la creación de una agencia estatal de salud pública que garantice una respuesta rápida y coordinada a nivel nacional. Además, se ha recordado el gran éxito de la campaña de vacunación durante la pandemia, que marcó un hito en la historia de la salud pública, y se ha enfatizado que la experiencia del COVID-19 debe ser utilizada como base para fortalecer el sistema y asegurar que en el futuro se pueda enfrentar cualquier amenaza con la eficacia necesaria. Este panorama nos invita a reflexionar sobre la importancia de la preparación, la coordinación y la inversión en salud pública para evitar que otra crisis sanitaria de las dimensiones del COVID-19 vuelva a afectar la vida de millones de personas y la estabilidad económica de nuestro país. La mejora de la gobernanza en salud y la consolidación de un marco legal robusto son, sin duda, los pilares sobre los que se debe construir un futuro más seguro y resiliente. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito, como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus, y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp +51
996-831-867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.